Hola, hola, buenas tardes. ¿Nos pueden confirmar que nos escuchan, porfa? Ahí nos van diciendo en el chat, porfa. Perfecto. Excelente, vale. Bueno, mientras se van sumando más personas, vamos a empezar a las 6:05. Bueno, en otras zonas horarias es otra hora, pero a las 6:05. Mientras que se van sumando las personas que faltan, bueno, nos vamos a ir presentando un poquito, contarles cómo sucedió este challenge. Entonces, por ahí ya ven a Edu, saluda a Edu, ven a Fer, Elizabeth está por ahí pendiente para activar la cámara. Pero bueno, básicamente queremos contarles, somos dos comunidades aquí en Chile que somos parte de Amazon. Amazon apoya a las comunidades técnicas y las llama User Group. Así que va a ser muy normal que empiecen a escuchar sobre User Groups. Y lo que decidimos fue básicamente unirnos entre comunidades y hacer el challenge para entregarles el conocimiento del Cloud Practitioner. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad que muchas personas quieren hacerlo, quieren empezar a empaparse en la nube, quizá pueden hacer el switch de rol, pero les ha quedado difícil y se entiende porque muchas veces el contenido está en inglés y hay que pagar también por el contenido. Entonces es importante, porfa, que tengan presente esto y es que esto es un reto que hicimos de manera gratis. Nosotros como comunidad, o sea, nosotros estamos dando tiempo nuestro, tiempo personal extra porque queremos apoyarlos así como alguna vez alguien nos apoyó y es para ustedes también gratis. Entonces, sé que hay algunas dudas sobre quién reconfirma y quién no. La idea era con la reconfirmación garantizarlo como la opción al voucher. Entonces, no se preocupen, si no alcanzaron a reconfirmar y están en esta sesión o van a verla en YouTube, la idea es que tengan el conocimiento, eso es lo importante. El voucher es algo secundario que eventualmente las personas que no lograron reconfirmar van a poder pagar, pero recuerden que lo importante es el acceso al conocimiento. Entonces, tenemos allí en Twitch un backup para tener la grabación en caso de que falle algo en Zoom. La vamos a subir en los canales oficiales de YouTube. Al final de la sesión les vamos a pasar esta información y también se las vamos a dejar en un mail y en el canal de Discord. Importantísimo que todos estén en el canal de Discord porque es nuestro canal oficial. Y bueno, ya sin más, ahora sí me presento porque no me he presentado. Yo soy María Isabel Flores, hago parte de AWS Guards Chile y bueno, ahora sí le doy el paso a Fer, por ahí que vi a Fer que tiene la cámara activa. Cuéntanos, Fer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Isa. Primero agradecerles a todas las personas que están subiendo. También formo parte de la comunidad de User Group de Chile, de AWS, ¿sí? Y esta iniciativa conjunta entre las comunidades es como decía Isa, algo para todos ustedes, aprovechenlo. Les recomendamos que vean el contenido y si tienen dudas o consultas vamos a estar nosotros apoyando durante todos los eventos, respondiendo dudas y también en caso de que necesiten información adicional pueden contar con nosotros. Le doy el pase a Eli. Hola, gracias. Mi nombre es Elizabeth Fuentes, yo soy parte de la comunidad, no sé si me están viendo, de la comunidad de AWS Girl Chile, en conjunto con Marisabel. Somos parte de las líderes de la comunidad y bueno, estamos muy felices por la convocatoria que logramos y bueno, y si alguno no se pudo sumar, igual vamos a liberar este video en nuestros canales de YouTube y van a poder acceder al conocimiento. Que como dijo Isa, lo más importante de acá es el conocimiento que vamos a entregar para ustedes. Tuvimos una selección de speakers bastante buena, así que va a estar bastante bueno este challenge. Espero que lo disfruten. Gracias, Eli. Nos falta Edu. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder tenerlos acá. Si escuchan un ruido de fondo, un llanto en mi hija, padre, recién, así que primerizo, así que cualquier cosita ahí. Bueno, yo soy Eduardo Miranda, soy DevOps Consult acá en Amazon Web Services. Trabajo con Isa y lidero la comunidad con Fer y Carlos, que no está en esta ocasión. Chris también. Así que más que nada nosotros estamos enfocando todas estas sesiones, no va a ser la primera, así que ni la última, así que nada, ahí vamos a estar full trabajando con el equipo para ustedes, para poder entregarle el contenido necesario para que ustedes puedan seguir capacitándose y disfrutar más que nada de todo este camino, que es el club. Así que nada, bienvenido y espero disfruten la sesión ahí con un crack que viene después, Rodrigo, así que eso de mi lado, Isa.
Dale, Edu, muchísimas gracias. Bueno, ya sin más, vamos entonces a empezar con Rodri. Les presento a Rodrigo. Rodri, si quieres habilitar tu cámara para que te pongan una cara muy bien. Vamos, Bueno, ¿me escuchan? sí te escuchamos. Entonces ya, mientras que Rodri se prepara, Edu, si le quieres pasas el host ahí a Rodri, mientras se prepara para Vale, compartir listo. su presentación y demás, las dudas que vayan teniendo, recuerden que es básico tener algunos conocimientos técnicos. Nosotras con él íbamos a estar respondiendo algunas dudas técnicas para que Rodrigo pueda ir avanzando en la presentación y él al final va a poder contestar las otras dudas que queden sueltas. Entonces, enfoquémonos porfa en el chat, en hacer esas preguntas útiles y nosotros los vamos a estar interactuando con ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias. Listo. Ah, bueno, creo que ya tengo el rol ahí de host. No se debería poder compartir. Dame un segundo. Denme un segundo aquí que el Sí, Mac. tranquilo. Lo otro, aprovechar la instancia y este espacio. Estamos probando esta herramienta. Obviamente, cualquier detalle técnico es porque estamos en ese primer paso, así que les pedimos paciencia y gracias por todo de antemano. Bueno, mientras comparto, aprovecho de presentarme. Mi nombre es Rodrigo Alarcón, yo soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, basado en Chile. Llevo 3 años y medio en la compañía. eh, y si bien comencé como, bueno, casi todo este tiempo como arquitecto de soluciones más bien generalista, ya desde este mes también estoy transicionando dentro del mismo Amazon Web Services a un rol más de especialista de temas de inteligencia artificial y machine learning, que no tiene nada que ver con el contenido de esta sesión, pero obviamente el contenido generalista sigue estando, así que la idea es poder también transmitir ese conocimiento. Eh, Creo que ahí ya vamos a estar, deberían estar viendo la pantalla, y me avisan si están viendo la pantalla bien. La vemos, Rodri. Perfecto. Bueno, entonces en primer lugar, junto con presentarme también, agradecerles por el interés en participar y en aprender y en capacitarse continuamente, sobre todo en temáticas que tienen que ver con nube y particularmente con Amazon Web Services. El objetivo de esta primera sesión, como comentaba Isa, son una serie de sesiones orientadas a este Certification Challenge, y el primer tema que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con cómo gobernar los accesos de la nube en AWS. Y para eso vamos a comenzar primero y sobre todo entendiendo que no todos los participantes tienen el mismo nivel de conocimiento, a lo mejor respecto de lo que son las tecnologías de nube. Entonces vamos a comenzar primero hablando de una introducción general a lo que es computación en la nube, cuáles son las ventajas, por qué se utilizan, que son temáticas que también son relevantes desde el punto de vista de la certificación Cloud Practitioner, que es nuestra certificación introductoria a todo el mundo de nube de AWS. Y cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de funcionalidades, características o facturación, etcétera, siempre es bueno saber ir a un comienzo y decir, bueno, pero ¿por qué la nube? ¿Y qué es la nube? ¿Y qué no es nube? ¿Y cómo se clasifica? ¿Es todo es nube? ¿Todo es lo mismo? ¿Todo no es lo mismo? Y entonces en la primera parte de esta sesión vamos a estar conversando de eso, y después nos vamos a mover a hablar más de la gestión de identidades y gestión de accesos dentro de la consola de Amazon Web Services, donde vamos a estar hablando de conceptos como usuarios, grupos, roles, etcétera, y cómo se administra tanto las identidades que existen para poder acceder a los servicios, como los permisos que estas identidades pueden tener. Y eso lo vamos a complementar también con un ejercicio práctico, una demo relativamente sencilla, donde vamos a poder poner en práctica estos conceptos para ver cómo funcionan y cómo se dan los accesos. Y al final vamos a terminar con algunos tips o elementos a tener presentes para el examen como tal, si ustedes están pensando en eventualmente rendir el Cloud Practitioner, que es lo que nosotros aspiramos, que ustedes ojalá al finalizar todos estos módulos se sientan con la confianza y con la seguridad para repasar algunos conceptos y después ya ir y dar el examen. ¿Qué cosas son importantes de considerar específicamente relacionadas con estos primeros módulos? Entonces, como comentó Isa,
ustedes pueden escribir sus dudas en el chat, ahí van a estar respondiendo y ayudando en algunas respuestas, y después si nos queda tiempo al final también poder complementar. Obviamente ahí Isael y todo el equipo son muy conocedores de AWS, pero en lo que podamos complementar en algunas preguntas que queden ahí por resolver, las podemos también abordar al final. La idea es que se vayan con la mayor claridad posible de esta temática. Entonces comencemos desde lo más fundacional. ¿Qué es la computación en la nube? ¿No? Que el concepto ya a estas alturas está mucho más interiorizado en las compañías, en las distintas empresas. Ya no tenemos que, las conversaciones ya no tienen que ver tanto con esta cosa medio misteriosa, pero siempre es bueno materializar o sistematizar o tener un idioma, una base clara, una base común respecto de qué hablamos cuando hablamos de computación en la nube. Y en general, cuando hablamos de computación en la nube, y de lo que hablamos es de varios elementos que son como representativos de lo que significaría una forma distinta de consumir recursos tecnológicos. Entonces, en primer lugar, aparece el concepto de la entrega bajo demanda de distintos servicios de tecnología, entre los que se incluye capacidad de cómputo, bases de datos, almacenamientos, aplicaciones u otro tipo de recursos. Entonces, primero está el concepto de que es un consumo bajo demanda. Es típicamente a través de Internet y en un sistema de precios que es un pago por uso, ¿sí? Entonces, similar a como nosotros en nuestra casa consumimos la electricidad y tenemos un interruptor y podemos encender y apagar una ampolleta y a fin de mes nos llega la cuenta de la luz en función de cuánta electricidad consumimos, la idea es que acá, en el modelo de nube, los recursos tecnológicos se consumen de la misma forma. Yo puedo provisionar o desaprovisionar un determinado recurso, puedo encender o apagar una máquina, puedo consumir determinadas transacciones de una base de datos, por ejemplo, y el cobro que va a tener ese uso de servicios va a depender justamente de cuánto de esos recursos yo utilicé. Entonces es una analogía que nos ayuda a entender cuál es la diferencia con el modelo tradicional de consumo, que es y vamos a verlo cuando veamos las ventajas de la nube, que es el modelo más tradicional de preaprovisionar recursos con anticipación en mi data center o en algún tipo de housing, pero donde yo soy dueño de toda la infraestructura y tengo que estar haciendo ese mantenimiento y tengo que estar aprovisionando como anticipándome a la demanda. Acá puedo ir adaptándome a la demanda y después simplemente pagar por lo que necesite. Entonces, dentro de el paradigma que cambia, digamos, una de las cosas que cambia también es el concepto de dejar de ver la infraestructura como hardware y empezar a verla y también utilizarla como si fuese software. Y por lo tanto, en lo que es la operación de infraestructura, yo puedo empezar, o los equipos de las empresas pueden empezar a incorporar prácticas propias de la operación de software. Por ejemplo, prácticas de DevOps orientadas al manejo de infraestructura como código, que nos permiten aplicar los mismos tipos de paradigmas y prácticas que yo aplico en el mundo software, incluso, por ejemplo, temas de metodologías ágiles y todo lo que tiene que ver con buenas prácticas del mundo de software, lo puedo empezar a aplicar también en lo que es el aprovisionamiento de recursos tecnológicos a nivel de infraestructura, a nivel de base de datos, aplicaciones, etc. Y en ese sentido, si lo comparamos con cómo es el modelo de computación tradicional, primero la infraestructura es típicamente hardware, o sea, es hardware o en el mejor de los casos algún tipo de virtualización, pero que de todos modos requiere una capa de hardware y de servidores y de switch y de router que yo necesito administrar y por lo tanto requiere tener un espacio físico y personal que se encargue de administrar ese equipamiento físico y todo lo que tiene que ver también desde el punto de vista de seguridad con la seguridad física, cómo yo tengo que hacer las inversiones de capital para poder anticiparme a la demanda y estar haciendo las compras o el aprovisionamiento de equipamiento con determinados ciclos de vida, con determinada periodicidad, no sé, cada 3 o 5 años de renovación de hardware y de renovación de licenciamiento asociado a ese hardware, etcétera. Y los tiempos de adquisición y los ciclos de adquisición de ese hardware también son largos. Si yo tengo en mi empresa un proyecto nuevo que quiero hacer, un proyecto innovador que requiere recursos tecnológicos y estoy bajo una modalidad 100% tradicional,
bueno, entonces tengo que saber que para que llegue un servidor o un grupo de servidores para yo poder recién ahí poder empezar a instalar un sistema operativo y recién ahí empezar a instalar aplicaciones para poder desarrollar alguna solución innovadora, eso típicamente toma del orden de semanas a meses incluso, sobre todo ahora en estos tiempos que los tiempos de provisionamiento de hardware están incluso más retrasados. Y por lo tanto, eso ciertamente va en desmedro de la capacidad de innovar rápido que se exige a empresas que quieren obviamente destacarse y ofrecer una propuesta diferenciadora respecto de su competencia. Y además, no solamente está el tiempo de provisionamiento y de adquisición de hardware, sino que además está el tema de que yo, si no sé de antemano cuál va a ser la demanda de cómputo que va a requerir mi infraestructura, lo único que puedo hacer es prepararme para el peor caso y sobreaprovisionarme pensando en que cuando llegue un pic de demanda voy a tener suficiente capacidad para suplir esa demanda, ¿no? Entonces hacer una especie de estimación teórica y prepararme y dimensionar en función del peor caso posible de demanda que yo vaya a tener para un determinado servicio. Entonces, si lo comparamos con un modelo de computación en la nube, donde entendemos la infraestructura ya como software, primero tenemos una infraestructura que es mucho más flexible. ¿Por qué más flexible? Porque yo tengo la capacidad de aprovisionar o desaprovisionar según lo requiera, ¿no? Y por lo tanto me permite cambiar primero que todo la capacidad que yo aprovisiono. Yo puedo comenzar, por ejemplo, si estoy haciendo el mismo proyecto innovador, de innovación, provisionando un par de máquinas, unas pocas máquinas solo para efecto de desarrollo, y después cuando yo quiero lanzar producción, puedo aprovisionar más máquinas, y si veo que la demanda de los clientes aumenta por este tipo de servicio, puedo ir aprovisionando cada vez más máquinas según se requiera, o si en algún momento baja la demanda en algún horario específico del día, ir desaprovisionando recursos, y de esa manera haciendo que la capacidad aprovisionada siga mucho más directamente la demanda que estoy teniendo de tráfico o de recursos por parte de mis usuarios. Ahora, dado que además esto se corre en infraestructura gestionada por los distintos proveedores de nube, en este caso AWS, existe una serie de tareas que ya no son necesarias que las empresas las hagan, sino que directamente, en este caso AWS, es el que hace esas tareas. Por ejemplo, toda la capa de administración del data center, toda la capa de seguridad física asociada a estos data centers, toda la capa de gestión de la infraestructura base de servidores, de equipamiento de red, de cableado, de aire acondicionado. Todas esas tareas son delegadas en AWS e incluso hasta toda la capa de servidor, sistema operativo, o de servidor y de hipervisor, todo eso es gestionado por AWS y dependiendo del tipo de servicio que vamos a ver más adelante, los modelos de servicio, pero a lo menos, o en el peor de los casos, los clientes son responsables desde la capa de sistema operativo hacia arriba. Entonces, todo lo que está por debajo es gestionado y es responsabilidad de AWS mantenerlo operativo. Entonces, eso lo que hace en la práctica es que se eliminen una serie de tareas que son, si se quiere, no sé si necesarias, pero se eliminan tareas que no están directamente conectadas con lo que al negocio le aporta valor, que es la innovación, que es el proveer soluciones a problemas de negocio, el mejorar la experiencia de clientes, y se cambia entonces el foco hacia ese tipo de tareas y no hacia tareas que tienen que ver más bien con operación de hardware o mantenimiento de hipervisores, que son cosas que en sí mismas no aportan valor al negocio, ¿no? Entonces, otros conceptos que son relevantes cuando hablamos de nube son los conceptos de los modelos de servicio, por una parte, y los modelos de implementación, por otra parte, ¿no? Cuando hablamos de modelos de servicio, estamos hablando de los típicos conceptos de, que los vemos acá, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, que esencialmente de lo que hablan es de cuál es el nivel o la proporción entre lo que es responsabilidad de la nube y lo que es o del proveedor de nube y lo que sigue siendo responsabilidad de cada uno de los clientes, ¿no? Y eso también depende de la naturaleza de los distintos servicios que se puedan proveer. Entonces, si vamos desde la
la capa donde los clientes tienen más control sobre los recursos de TI, está la capa de infraestructura como servicio, que es como la base de los servicios que se ofrecen en general en la nube, ¿no? Entonces aquí lo que estamos hablando, y es un poco más parecido al concepto de virtualización como lo entendemos en el mundo on-premises, es el concepto de tener, por ejemplo, una instancia, que es el análogo a una máquina virtual en AWS, donde nosotros como AWS les entregamos una instancia donde ustedes pueden acceder a un sistema operativo específico y los clientes son los responsables de gestionar todas las tareas propias de ese sistema operativo, por ejemplo, parchados, actualizaciones, etcétera, y todas las aplicaciones que se vayan instalando sobre ese sistema operativo. Así como también tareas de backups, de snapshots y ese tipo de cosas, entendiendo que obviamente existen servicios de AWS que pueden ayudar a gestionar esas tareas, pero finalmente la responsabilidad por la gestión es de cada cliente que contrata ese tipo de servicios, ¿no? Y eso es lo más básico, lo más fundacional como servicio, que son los servicios de infraestructura. Después, si pasamos a la capa de plataforma como servicio, acá tenemos, por ejemplo, servicios donde el proveedor de nube administra un poco más de responsabilidad, entonces puede administrar incluso a nivel de la capa de sistema operativo y solamente entregar la aplicación específica que ustedes pueden gestionar. Por ejemplo, esto se usa mucho en el ámbito de motores de base de datos gestionados, donde, por ejemplo, en el caso de AWS, lo que sería un servicio como Relational Database Services o RDS, donde AWS administra toda la capa del sistema operativo y lo que les entrega es directamente la posibilidad de que ustedes puedan administrar el motor de base de datos eligiendo, por ejemplo, un tamaño de instancia específico con una cantidad de CPU, memoria o de storage específica para correr ese motor. Y es AWS el que se encarga de mantener todo lo que sea la capa de sistema operativo. Ustedes ni siquiera tienen acceso a ese sistema operativo y ustedes simplemente lo que tienen es acceso al motor y todas las tareas de gestión propiamente tal del motor. Por ejemplo, respaldo, optimizaciones de índices, ese tipo de tareas propias de un DBA, por ejemplo. Y en el último extremo tenemos la parte de software como servicio, donde ahí hablamos de servicios que son típicamente accesibles como una interfaz, una API, o bien directamente como una interfaz web que les da acceso directo a una aplicación específica, ¿no? Entonces ahí ya ni siquiera hay un tema de administración, por ejemplo, de tareas de parchados, ni de actualizaciones, ni de backups, sino que toda la capa que esté como por debajo, subyacente, es administrada por el proveedor de nube y ustedes simplemente administran la operación propia de la aplicación, de ese software específico. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una aplicación o un programa de correo basado, de correo basado en web, eso sería algo donde ustedes pueden enviar, recibir, en general gestionar correos, sin necesidad de estar ustedes administrando actualizaciones, por ejemplo, en el software o tareas de parchado del sistema operativo donde vive ese software, etc. Y a lo que se les da acceso como administrador es más bien a las operaciones propias de esa solución de correo, ¿sí? Entonces, estas son las tres grandes clasificaciones y en general podemos, para buena parte de los servicios que se ofrecen en nube, asimilarlos a una de estas tres categorías. Ahora, son modelos de servicio, son más bien referenciales, conceptuales, para tener una idea general de cómo pueden funcionar distintos servicios. No es que ustedes tengan que decidir si ustedes quieren una solución IaaS o una solución PaaS o una solución SaaS, sino que más bien entendiendo cómo funciona cada una de las soluciones que se ofrecen dentro de los, por ejemplo, más de 200 servicios que tiene AWS, conceptualmente a ustedes esto les puede ayudar a entender por dónde podría enmarcarse cada uno de los servicios. Ahora, del punto de vista de cómo se implementan los servicios, tenemos distintos tipos de modelos de implementación, ¿sí? Entonces está el modelo basado 100% en nube, donde todo está implementado, todas las componentes de una aplicación están implementadas en la nube, y esto puede ser consecuencia eventualmente incluso de algún proyecto de migración donde se pudo haber tomado alguna aplicación que vivía en un ambiente on-premises y se migró tal cual hacia la nube, o se hizo una rearquitectura, una refactorización de esa aplicación
para que fuera nativa en nube. Existen también modelos híbridos, y modelos híbridos puede ser, por ejemplo, una coexistencia entre componentes de una aplicación que puedan vivir en la nube y que se tengan que integrar con otros componentes de la aplicación que sigan viviendo en un ambiente on-premises. O puede ser, en algunos casos, que tenga una aplicación que viva en un ambiente on-premise, pero que tenga una estrategia de recuperación frente a desastre que sea en la nube o viceversa, ¿no? Entonces la idea es que existe una coexistencia de lo que vive en un ambiente on-premise, de infraestructura que vive en ambiente on-premises, más otra parte de la infraestructura que vive en la nube. Y en ambientes más tradicionales o ambientes más legados, podemos tener también una implementación que sea 100% en un ambiente on-premises, donde hablamos, si es que existe alguna tecnología de virtualización y de orquestación, podríamos hablar de nube privada. Si es que existe algún tipo de tecnología que permita tener características de nube, pero en un data center privado. Entonces, en general, podemos también contextualizar las distintas aplicaciones en alguno de esos modelos de implementación. Entonces, visto estos conceptos, hasta acá no hemos hablado casi nada de AWS específico, sino más bien estos son conceptos generales que les pueden ayudar a entender cualquier tipo de nube, de cualquier índole, digamos, de cualquier tipo de servicio que se ofrezca en nube. Entonces, hablemos un poco de qué es AWS en particular y cuáles son algunos servicios que se ofrecen nativos dentro de la nube de AWS, ya sea también pensando en símil con servicios tradicionales que se dan en on-premises y también algunas categorías de servicio que tenemos disponibles dentro de nuestro ecosistema de servicios. Entonces, partamos primero por definir que Amazon Web Services o AWS es una plataforma de nube segura, o sea, tiene todas las características de seguridad y que ofrece un conjunto diverso de más de 200 servicios que están basados en la nube, en una infraestructura que además es global, donde existen regiones, y después cuando ustedes entren, cuando tengan el módulo de más de la infraestructura y hablen de servicios de infraestructura y todo, van a poder entender qué es una región, qué es una zona de disponibilidad, qué es una edge location, pero por ahora quedémonos con el concepto de que los servicios que ofrece AWS se ofrecen en distintas ubicaciones geográficas a nivel mundial y con distintos niveles de disponibilidad y de uptime que permiten acceder de forma confiable a estos distintos servicios. Y como es un servicio de nube, siguiendo lo que es un servicio de nube, AWS lo que proporciona es un acceso bajo demanda. Rodri, se te fue el audio. Ah, perdón, a ver si... ¿No me escuchan? Sí, chicos, ya Rodri está revisando que se fue el audio. No se preocupen. Yo lo escucho. Yo no lo he dejado de escuchar. ¿Ya puedes hablar, Rodri? Hola, hola, ¿sí? Ya, te escuchamos ahora. ¿Sí? Ok. Bueno, estaba comentando entonces que AWS, dado su concepto de nube, que ya lo vimos anteriormente, lo que proporciona entonces es un acceso bajo demanda a recursos informáticos que sean a recursos de almacenamiento, a recursos de cómputo, de red, de base de datos y una serie de otros tipos de servicios que vamos a ver en un par de láminas más adelante, y también herramientas de administración para estos distintos servicios. Entonces, ofrece todas las ventajas que vimos del uso de nube, que tienen que ver con flexibilidad, el poder aprovisionar la cantidad exacta de recursos que necesitemos en función de la demanda que vayamos necesitando, con la posibilidad también de aprovisionar o desaprovisionar recursos según se requiera, y pagando solamente por aquellos recursos que efectivamente se están utilizando y en función del volumen de uso que se tenga de cada servicio, ¿sí? Y la idea acá es que los distintos servicios de AWS se pueden integrar entre sí y pueden trabajar en conjunto como piezas fundamentales o como bloques modulares que permiten construir una aplicación
100% nativa de nube, o bien integrar ciertas componentes de una aplicación existente para que se puedan, para que puedan interactuar entre sí en un ambiente de nube. Entonces hablamos de recursos informáticos, hablamos de recursos de base de datos, de almacenamiento, recursos de red, como decía acá. Y entonces si lo comparamos con cómo funciona el ambiente de TI tradicional, en un ambiente 100% on-premises, si vamos de abajo hacia arriba en esta gráfica, primero tenemos todos los servicios de la capa de almacenamiento, de storage y de base de datos, donde podemos tener storage como, no sé, tipo SAN o tipo NAS o storage directamente atachado. Podemos tener motores de base de datos con su capa de storage, y en AWS, para cada uno de estos servicios tenemos un símil. Entonces tenemos, por ejemplo, un servicio como EBS que permite atachar un volumen directamente de almacenamiento de bloques directamente a una instancia de cómputo. Tenemos un servicio como EFS que permite ofrecer servicios de file server basado en Linux, o existe otro que se llama FSX que permite también aprovisionar un servicio de file server compatible con Windows. Tenemos S3, Amazon S3, que es nuestro servicio de almacenamiento de bloques, y tenemos motores de base de datos gestionados como Amazon RDS, que permiten también gestionar su propio storage. Desde el punto de vista de almacenamiento, en un ambiente on-premise tenemos distintos servidores o eventualmente hosts con sus respectivos virtualizadores. En el caso de AWS, el análogo sería las instancias de cómputo del servicio S2 o Elastic Compute Cloud, es la sigla de S2, y donde nosotros, a partir de una imagen base o de una Amazon Machine Image, es el concepto de AMI que aparece ahí, podemos desplegar una o múltiples instancias de S2 que nosotros podemos usar como infraestructura para desplegar nuestras aplicaciones, y eso es como lo más parecido a la forma tradicional de desplegar máquinas virtuales en un servidor on-premises. Después, del punto de vista de redes, en un ambiente on-premise tendríamos que preocuparnos de la capa de ruteo, de la capa de switching, toda la capa de cableado, etc. En el caso de AWS, toda la capa más de infraestructura base la gestiona AWS, pero nosotros podemos construir aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos aplicaciones donde queremos aplicar algún tipo de balanceo o donde queremos tener nuestras propias redes aisladas dentro del ambiente AWS, podemos establecer, por ejemplo, una Virtual Private Cloud o Amazon VPC, y podemos, en el caso del balanceo, hacerlo con servicios de Elastic Load Balancing para ir armando también una propia infraestructura, y todo esto basado en software finalmente. Y después, desde el punto de vista de seguridad, la verdad es que tenemos una serie de servicios de seguridad donde podemos tener cosas análogas a lo que sería un firewall, análogo a lo que sería una lista de acceso, y a los accesos de administrador, que es probablemente donde nos vamos a enfocar buena parte de esta sesión. Entonces, si nos vamos ahora a los servicios específicos, lo cierto es que tenemos una gran cantidad. Estos no son los servicios, sino que estas son las familias o categorías de servicios que van desde servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, hasta pasando por servicios de analítica, machine learning, servicios de herramientas de desarrolladores, servicios de desarrollo de juegos, servicios para aplicaciones móviles, servicios para robótica. La verdad es que tenemos un amplio espectro de más de 200 servicios clasificados en distintas categorías, que permiten que ustedes, esencialmente, cualquier tipo de aplicación que quieran o caso de uso que quieran desarrollar en AWS, lo pueden llegar a ejecutar con una combinación de infraestructura gestionada por ustedes, por ejemplo, contenedores, o servicios nativos de AWS que ofrecen ya algún tipo de funcionalidad especializada para los casos de uso. Entonces, si nos vamos ahora a algunas ventajas de computación de nube, y esto quizás lo pasamos más rápido porque ya lo hemos conversado bastante, algunos de estos temas. Lo primero tiene que ver, desde un punto de vista financiero, con el hecho de cambiar lo que serían gastos de capital por gastos variables. O sea, en vez de tener que hacer grandes inversiones iniciales para poder aprovisionar infraestructura y poder y estar medio obligado a anticiparse a cuál va a ser la demanda esperada, en la nube nosotros pagamos solamente por la cantidad que se consuma y en el momento que se consuma. Entonces eso permite modelar la estructura de costo o de gastos de forma mucho más
correlacionada con la demanda esperada por parte de los clientes. Entonces eso permite también tener modelos de gasto mucho más adecuados a la demanda y por lo tanto también poder hacer, ser mucho más ágil en lo que es el despliegue de nuevos servicios, el despliegue de nuevas funcionalidades, el despliegue de soluciones innovadoras y también incluso eventualmente fallar más rápido o fallar más fácil. Porque en el fondo yo puedo tener un proyecto que fue fallido y lo único que perdí fue ese poco dinero que gasté mientras estaba experimentando, pero no tuve que hacer una gran inversión de capital para poder recién empezar a experimentar, ¿no? Entonces la experimentación es mucho más rápida como consecuencia de esto también. Desde el punto de vista de economías de escala, una de las grandes ventajas de usar un proveedor de nube como AWS es que como nosotros tenemos una gran cantidad de clientes, tenemos un uso muy eficiente de nuestra infraestructura y eso se traduce en economías de escala que se transfieren directamente a los clientes. O sea, prueba de eso es que desde que se creó AWS a la fecha, nosotros hemos tenido más de 80 reducciones proactivas de precios de servicios y eso tiene que ver directamente con algo que es un paradigma o algo que está en el ADN de AWS, por venir además de una empresa como Amazon, que es una empresa de retail, que es tener economías de escala, que es tener márgenes relativamente bajos y poder transferir esos ahorros cada vez más a los clientes. Entonces, esos reducciones proactivas de precios son algo que es parte de nuestro ADN y que venimos haciendo proactivamente desde hace años. Del punto de vista de también lo que comentábamos, cómo podemos seguir de mejor manera la demanda con la infraestructura provisionada, en vez de tener que provisionar pensando en el peor caso, nosotros podemos ajustar, o ustedes como cliente pueden ajustar de forma dinámica la capacidad provisionada en función de la demanda que se está teniendo en determinado momento. Y tenemos servicios que apoyan en eso, por ejemplo, servicios de autoescalado o características, funcionalidades de autoescalado, pero además en los servicios que son lo que nosotros llamamos servicios abstractos o servicios serverless, ni siquiera hay que preocuparse mucho de la capacidad provisionada porque eso es algo que AWS maneja de forma totalmente transparente para ustedes. Y por lo tanto, lo que eso permite es que aparte del pago por uso, es la capacidad dependa también del uso que se requiera. Lo conversábamos antes también, el hecho de poder lanzar en minutos un determinado recurso de cómputo y no tener que esperar semanas o meses hasta que haya un aprovisionamiento de hardware, que es el modelo tradicional, hace que la velocidad de innovación y la agilidad sean mucho más aceleradas que en un ambiente tradicional. De hecho, muchas empresas que parten experimentando, lo que hacen es hacer, incluso empresas que tradicionalmente tenían sus ambientes on-premises, hacían toda su capa de experimentación en la nube y después, bueno, a lo mejor implementaban on-premises, pero ya sabiendo si es que había una solución que funcionaba o no. Lo cierto es que eso es como más de hace, no sé, 5 o 10 años atrás, era la forma más de operar. Hoy día las empresas ya están cada vez más confiadas en el uso de la nube directamente, no existen o cada vez existen menos los temores del pasado respecto de si la nube es segura, qué pasa con mis datos, que también obviamente tenemos ahí mucho que contar respecto de cómo nosotros vemos la seguridad tanto de la infraestructura, de los datos, y cómo entendemos que esta seguridad finalmente sigue siendo una responsabilidad compartida entre el cliente y AWS, ¿no? Y pensando en cómo focalizar las tareas propias de la operación del negocio, la idea acá es cómo podemos dejar de gastar dinero en lo que son tareas más bien operacionales propias del mundo de data center, pero que no están directamente conectadas con el core del negocio de cada una de las empresas, salvo que sea una empresa cuyo core de negocio sea administrar infraestructura, digamos que existen, y finalmente las inversiones acá pueden estar mucho más orientadas a aquellos servicios y funcionalidades que directamente aportan valor a los clientes y aportan valor también al negocio. Y lo otro importante es que al ser AWS una empresa que tiene una infraestructura global, eso hace mucho más fácil que empresas que a lo mejor pueden partir en una ubicación geográfica específica, si eventualmente quieren crecer a otras o expandirse a otras ubicaciones geográficas,
hacer eso sea extremadamente sencillo debido a la presencia global que tiene AWS en las 26 regiones que tiene hoy día a nivel mundial, más todas las que vienen en proyecto, en distintas ubicaciones. Entonces, eso fue un barrido primero de qué es la nube y qué es AWS y cuáles son las ventajas de usar AWS y de usar la nube en general. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que no haya quedado cubierta de este tema, antes que pasemos al tema de gestión de identidades. Ahí ayúdame, Isa, Eli. Sí, Rodri, mira, te voy leyendo unas, ya hemos ido contestando bastantes. Bueno, tenemos aquí a Darío, de las que están pendientes. Nos dice Darío, de las regiones, ¿cuál es la más económica? ¿Cuál es la más económica? A ver, del punto de vista del costo de los servicios, generalmente las regiones que están en Estados Unidos son más económicas. Ahora, la decisión de qué región utilizar puede ser un criterio el factor costo, pero también hay empresas, por ejemplo, que toman criterios como, por ejemplo, cuántos servicios de AWS existen disponibles en cada región, cuál es la latencia que cada región entrega para un usuario final, si es que es relevante el factor latencia dentro de la experiencia de uso o de la experiencia de usuario de las aplicaciones que están en la nube. Entonces, el costo es uno de los factores, pero dependiendo de cada empresa puede o no ser relevante o puede ser o no el más relevante al momento de elegir qué región utilizar. Vale, Rodri, gracias. Igual ahí para Darío, vamos a enviarte, Darío, un enlace donde puedes tú mismo consultar los precios para que lo tengas a la mano, ¿vale? Tenemos otra, esta me gusta, Rodri, es de Alejandro Fiorman. Nos dice, ¿cuál modelo escala mejor y más rápido? ¿On demand o utilizando un auto-scaling group? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál modelo escala más rápido? O sea, a ver, del punto de vista, si hablamos de infraestructura, de servicios de cómputo, tú puedes tener bueno, on demand tiene que ver más con el modelo de consumo del punto de vista de pago, ¿no? Si tú puedes pagar algo on demand o puedes hacer algún tipo de reserva de instancias cuando quieres pagar un determinado cómputo, pensando en un modelo más de infraestructura. El autoescalado va a tener siempre algún tipo de desfase debido primero a qué tanto te demoras en detectar que hay alguna métrica que se salió de un cierto umbral para poder provisionar más infraestructura. De todas maneras, es mucho más rápido que lo que una persona que esté operando esto de forma manual pueda demorarse en detectar este tipo de patrones. Ahora, si tú me preguntas qué tipo de servicios escalan más rápido, generalmente los que escalan más rápido son los servicios que son en modalidad tipo serverless, ¿no? Donde tú no tienes que administrar una infraestructura específica, sino que, por ejemplo, en el caso de cómputo serverless, un servicio como Lambda, que te permite ejecutar un determinado código y preocuparte solamente del código como tal, y ese código gestionarlo como consecuencia de algún tipo de evento, la capacidad de la concurrencia y cómo puede escalar esa concurrencia es probablemente mucho más rápida incluso que la posibilidad de desplegar más y más instancias de cómputo, ¿no? Y un punto intermedio sería quizás la capa de containerización o de usar containers. Entonces, en general, mientras menos tenga que gestionar tú la capa de cómputo o de infraestructura, si se quiere, más elástico va a tender a ser el servicio que tú utilices para ejecutar ese cómputo. Sería como la respuesta que daría ahí. Vale, Rodri. Te dejo entonces una última que tenemos por acá Dale, para que ya luego tú puedas avanzar y seguimos respondiendo por el vamos. chat. Esta es curiosa. ¿Qué región es mejor para diferentes entornos? Para desarrollo, para staging, para prod, ¿cómo debería escogerse? Nos hacen la pregunta porque normalmente siempre han escuchado que se escoge Virginia. La verdad es que la decisión de la región no debería depender del ambiente y en general lo que los clientes hacen es que segmentan sus ambientes en términos de cuentas de AWS independientes. Lo que nosotros recomendamos mantener un esquema de multicuenta para gobernar distintos ambientes que tengan que estar aislados entre sí. Pero si tú lo piensas, el ideal es que tanto el ambiente de desarrollo como el ambiente de QA, sobre todo el ambiente de QA, sea lo más parecido al ambiente productivo. Por lo tanto, la región donde debiesen estar esos ambientes debiese ser la misma. Y eso también hace que las operaciones sean más sencillas en general. Entonces, la elección no es que tú tengas que usar regiones distintas para distintos ambientes, sino que más bien
lo que nosotros recomendamos es que tú uses cuentas de AWS distintas para los distintos ambientes dentro de una o múltiples regiones. Por ejemplo, si tienes algún tipo de arquitectura de DRP que pueda estar basada en el uso de múltiples regiones, pero la región que tú elijas para una carga de trabajo debiese ser la misma en sus distintos ambientes. Y ahí los criterios son un poco los que conversábamos en la pregunta anterior, que tiene que ver con disponibilidad de servicios, costo de los servicios, y si es que es relevante para la experiencia de usuario, la latencia que se pueda tener entre la región y el usuario final. Claro que sí. Bueno, Rodri, gracias. Aquí seguimos respondiendo otro par de preguntas. Si quieres, avanzas entonces con lo que falta. Listo. Gracias. Entonces vamos a la segunda al segundo gran parte de esta sesión, donde vamos a estar hablando de gestión de identidades, y aquí vamos a ver algunos conceptos propios de cómo hacer para, y aquí también un análogo de cómo es tradicionalmente el proceso de autenticación y autorización en el mundo on-premise tradicional. En el caso de la nube, algo que podemos empezar a quizás adelantar, todos los servicios, estos más de 200 servicios que mostrábamos en las láminas anteriores, puedo volver ahí para mostrárselo, todos estos servicios para que ustedes puedan operarlos, por ejemplo, para que ustedes puedan lanzar una nueva instancia o para que puedan acceder a leer un bucket de S3 donde existen objetos almacenados, o para que puedan crear o consumir un servicio de inteligencia artificial, todas esas operaciones, si bien se pueden hacer desde la consola de AWS, lo cierto es que por debajo son todas operaciones que están basadas en API, o sea, son todos accesos programáticos. Y esos accesos programáticos tienen que tener algún tipo de autenticación, no son APIs abiertas. Y entonces, la forma de poder autenticar esas operaciones y es mediante un servicio que se llama IAM, o Identity and Access Management, que es el que vamos a estar revisando a continuación en esta parte de esta sesión, ¿no? Y lo que permite finalmente a Identity and Access Management es administrar el acceso a todos los recursos de AWS. O sea, todo lo que uno pueda hacer dentro de una cuenta de AWS se administra y se opera en base a procesos tanto de autenticación como de autorización que se gestionan desde este servicio de Identity and Access Management. Entonces, ¿qué entendemos como recurso? Cualquier entidad que viva en una cuenta de AWS y sobre la cual se pueda trabajar. Entonces, un ejemplo de eso podría ser, bueno, definir quién puede crear una nueva instancia de cómputo como Amazon S2, o quién puede terminar una instancia, o quién puede detener una instancia. Y entonces, generalmente, cuando hablamos de control de acceso, hablamos de quién puede hacer qué y cómo lo puede hacer, o sea, bajo qué condiciones, acotado a qué ámbito, etc. Entonces, esta es una capa que es fundamental y fundacional de todo lo que vamos a estar hablando después en AWS, y por lo tanto es tremendamente importante tener claro cómo funciona y cuáles son las componentes esenciales que forman parte de este servicio. Es un servicio totalmente gratuito, o sea, ustedes pueden crear la cantidad de políticas, roles, usuarios y grupos, vamos a andar en qué es cada una de esas cosas, pero pueden crear la cantidad que se requiera, y eso es totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es algo fundacional de cómo funciona todo el resto de la operación de la nube. Entonces, ¿cuáles son las componentes esenciales de IAM, de Identity and Access Management? Lo primero es el concepto de usuario de IAM. Usuario y grupo van muy de la mano. El usuario de IAM es una persona o una aplicación que se puede autenticar con una cuenta de AWS, pensándolo como un usuario con unas credenciales que van a ser relativamente estáticas, que se pueden ir rotando en el tiempo, pero que van a ser relativamente estáticas, y que ese usuario puede tener unos permisos determinados. Después vamos a ver la parte más de permisos de autorización como tal. Tenemos el grupo de IAM, que es una colección de usuarios que tienen a los cuales se los quiere agrupar, vale la redundancia, porque se espera que van a tener un conjunto de permisos y de autorizaciones que van a ser idénticas entre sí. Entonces, por ejemplo, puedo tener
grupo administradores, grupo solo lectura, grupo seguridad, etc. Ahora, ¿cómo se define a qué recursos van a tener permisos cada uno de estos usuarios o grupos? Es mediante una política de IAM. Y una política es un documento, de hecho en su forma más pura es un documento formato JSON, donde se define a qué recursos puede obtener acceso una determinada identidad y con qué nivel de acceso. Entonces, por ejemplo, en ese documento es donde va a ir definido, por ejemplo, que un determinado grupo o un determinado usuario puede tener acceso a crear una instancia de cómputo, pero solo en un determinado o de una determinada familia o tamaño, por ejemplo. Entonces ahí tiene que ver, se puede gestionar qué se puede hacer y con qué nivel y cómo se puede hacer. Entonces se puede ser bastante granular respecto de cómo se asignan permisos. Y esos permisos van en un documento que se llama política de IAM, que se puede asignar a un usuario, se puede asignar a un grupo de usuarios y también se puede asignar, y es el último concepto que aparece en esta slide, a un rol de IAM. Y un rol de IAM es un mecanismo que permite conceder permisos o obtener credenciales temporales para que determinados servicios puedan acceder de forma programática a recursos dentro de AWS. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, podemos tener una instancia de cómputo a la cual se le asocia un rol y con ese rol esa instancia puede ir y acceder, por ejemplo, a un bucket de S3 para poder descargar un determinado objeto. Entonces, a diferencia del usuario de IAM, el rol no tiene credenciales permanentes, sino que más bien se basa en la generación de credenciales temporales para acceder a determinados recursos. Eso hace que un rol, de cierta forma, sea un elemento mucho más seguro que un usuario, por el hecho de que en el rol yo como administrador no tengo que preocuparme de estar manteniendo credenciales o rotando credenciales, sino que eso es algo inherente al concepto de rol. En el caso del usuario de IAM, yo como administrador de seguridad de la empresa, por ejemplo, tengo que estar preocupándome de establecer una política de contraseña de determinada dimensión, una política de rotación de credenciales, etc. Entonces, veamos ahora un poco más de detalle respecto de esto y también entendamos dónde se usa, o sea, qué formas se usan para autenticar un determinado usuario, ¿no? Para definir quién es el usuario y como primer paso para saber qué tipo de acceso puede tener. Entonces, tenemos dos tipos de acceso cuando hablamos de AWS. El primer tipo de acceso es el acceso programático, donde un usuario se autentica usando lo que se llama en inglés un access key o una ID de clave de acceso y un secret key. Y esa combinación de access key y secret key, que son credenciales programáticas, se usan tanto para acceder mediante la línea de comando como también para acceder de forma programática a través de código, por ejemplo, con los SDK y las herramientas que tenemos de AWS en los distintos lenguajes de programación. Entonces, esa es una forma de acceder. Y la otra forma de acceder es accediendo a la consola de administración, donde típicamente la forma de autenticarse es definir cuál es el ID de la cuenta, que es un ID de 12 dígitos que identifica una cuenta de AWS, un ambiente de AWS de un cliente, y con un nombre de usuario y una contraseña que caracterizan a un usuario de IAM. Y esto se puede complementar con una autenticación de multifactor que puede requerir también un código adicional de autenticación. Entonces podemos robustecer este acceso basado en usuario-contraseña con un multifactor, que es lo que vamos a ver a continuación, con el objetivo de proporcionar un nivel mayor de seguridad más allá del username y password, obviamente entendiendo que el acceso que es de un usuario administrador o de un usuario con gran cantidad de privilegios dentro de la consola es algo que puede, si se ve expuesto,
puede ser de riesgo directamente para la compañía, dado los tipos de aplicaciones y recursos que se están implementando en esta nube, ¿no? Entonces, es esencial establecer los mecanismos que permitan darle la mayor cantidad de seguridad posible a las distintas cuentas de AWS, incluyendo políticas de rotación de credenciales, incluyendo uso de multifactor de autenticación basado en token o basado en tokens por software. Tenemos una serie de formas de implementar servicios de multifactor dentro de lo que es la consola de AWS. Ahora, otro aspecto importante, cuando ustedes crean por primera vez una cuenta de AWS, la forma de hacerlo es que ustedes necesitan 3 cosas. Necesitan una tarjeta de crédito, que se asocia, aunque no haya ningún gasto, aunque ustedes ocupen la capa gratuita, se necesita entregar una tarjeta de crédito, necesitan un número de teléfono que tienen que indicar, y necesitan un correo electrónico. Ese correo electrónico queda asociado a lo que se llama el usuario raíz de la cuenta, ¿sí? Y ese correo electrónico identifica unívocamente a la cuenta, o sea, no puede ese mismo correo electrónico ser usado para múltiples cuentas de AWS. Y ese usuario raíz va a tener todos los permisos para hacer todo lo que ustedes quieran hacer dentro de la cuenta, ¿sí? Por lo tanto, es extremadamente importante proteger esa cuenta de usuario raíz o root user o root account en AWS, y de hecho lo que se recomienda, como aparece acá, es que ustedes, si es que están creando una nueva cuenta de AWS, van a tener que usar su usuario raíz, pero al momento que ya tengan acceso a esa cuenta de AWS, hay un par de cosas que se recomienda que hagan. Primero, habilitarle multifactor a esa cuenta raíz, o sea, que la autenticación se haga con multifactor. Segundo, ir a la consola de IAM a crear un usuario de IAM, que eventualmente puede tener permiso de administrador, pero que sea distinto al root account, y después ese root account dejarlo lo mejor guardado posible, salvo que se requiera para determinadas acciones, que hay ciertas acciones que solo se pueden hacer con el usuario raíz, como por ejemplo, actualizar la contraseña del usuario raíz, obviamente, cambiar los planes de soporte de AWS, para eso también se requiere un usuario raíz, o cambiar y restaurar permisos de un usuario de IAM, y también cambiar cierta información como informaciones de contacto o regiones permitidas. Entonces, esas son operaciones donde sí o sí se requiere este tipo de usuario raíz, así que es basado en correo electrónico. Para todo el resto de las operaciones, ustedes podrían tener un usuario de IAM o un rol, cuando hablemos de más de temas de federación y cosas por el estilo, que tenga eventualmente permisos, una política asociada bastante permisiva, y el usuario raíz dejarlo guardado bajo 7 llaves con un multifactor asociado, para que incluso si se ve expuesto porque de repente se filtran no en AWS, sino que a lo mejor esa misma usuario raíz con esa contraseña lo están usando en 20 otras plataformas, y hay algún tipo de filtración de contraseñas por ahí, para que eso al menos tenga la protección adicional del multifactor y no vean expuesta toda la criticidad de aplicaciones que podrían estar en su cuenta de AWS. Entonces, eso también es una buena práctica a tener presente, tanto en la operación cotidiana como también para el examen. Es algo importante a saber desde el punto de vista de seguridad. Entonces, hasta ahora de lo que hemos hablado tiene que ver principalmente con autenticación, o sea, cómo yo puedo demostrar que yo soy yo y qué mecanismos de seguridad hay asociados al proceso de autenticación cuando un usuario ingresa o trata de identificarse en AWS para tomar acciones. Hablemos ahora cómo funciona la parte de autorización, o sea, qué permisos yo como usuario puedo tener una vez que me autentiqué exitosamente en la plataforma. Y la forma de controlar eso es con el concepto de políticas de IAM, que veíamos que son documentos basados en un formato que se llama JSON. JSON es JavaScript Object Notation, es un formato de establecer un documento estructurado con llavecitas, etcétera, que permite definir quién va a tener, o sea, qué tipo de permisos va a tener quien sea que tenga asociada esa política. Entonces, esa política yo la puedo asociar a un usuario de IAM, la puedo asociar a un grupo de IAM, o la puedo asociar a un rol de IAM, y puedo crear múltiples políticas, y existen incluso políticas que ya vienen predefinidas
en la consola y que están mantenidas por AWS, que yo puedo tomar y usar directamente, o bien yo puedo crear mis propias políticas mucho más granulares en función de lo que yo requiera. Entonces puedo tener políticas de acceso completo, políticas de solo lectura, políticas mucho más granulares por servicio, etc. Y le puedo asociar múltiples políticas a un determinado usuario y entonces el resultante va a ser la combinación de todas esas políticas. Entonces, la política lo que define es qué recursos y operaciones están permitidas y por defecto, si algo no aparece explícitamente en la política, lo que se hace es una denegación implícita. O sea, todo lo que yo explícitamente no habilite, por defecto va a estar denegado, ¿sí? Y si está denegado explícitamente, entonces, no, por mucho que yo en otra política le dé permisos le dé permiso de acceso, si hay una denegación explícita, eso toma precedencia por sobre otra política. Entonces, la práctica acá recomendada para efectos de políticas es seguir el principio de mínimo privilegio, lo que significa que a un usuario, a un grupo o a un rol, yo no debiese asignarle más permisos de los estrictamente necesarios para que esa entidad realice las tareas que requiera realizar, ¿sí? Eso es importante ahí como principio. Y otra cosa importante es que IAM como servicio y las políticas y el alcance de las políticas es global. O sea, yo no necesito definir una política por cada una de las regiones, sino que puedo definir una misma política y esa política va a ser la misma para todas las regiones donde yo esté accediendo o intentando acceder a un determinado servicio. Lo mismo las identidades. Esta identidad de grupo, usuario, rol, son identidades globales dentro de AWS. Entonces, como decíamos, la política lo que define son permisos y pueden haber políticas basadas en identidad, que son las que se aplican, un poco lo que hemos estado conversando hasta ahora, son las políticas que se aplican a una entidad de IAM, como un usuario, un grupo, un rol, pero también existen políticas basadas en recursos, o sea, política que yo le puedo asociar a un recurso específico donde defino quién va a poder tener permiso de acceder a ese recurso. Por ejemplo, servicios como S3, permiten que yo pueda definir una política de bucket, donde yo en esa política puedo definir, bueno, a este bucket, quién puede realmente acceder y quién no puede acceder. Eso también está como opción y como una forma de tener múltiples capas de seguridad, una seguridad basada en capas, para proteger el acceso a determinados recursos. O sea, aparte del acceso del usuario, yo puedo agregar una capa adicional que es la política propia del recurso al que quiero acceder. So, veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de documento. Esto sería un documento en formato JSON. Esto sería una política de un punto de vista bajo nivel. Y aquí existe una serie de permisos. Si los vamos desglosando, por ejemplo, están los distintos statements o estructuras que van a definir acciones. Entonces, por ejemplo, este primer statement lo que permite es, primero el efecto es allow, por lo tanto estoy permitiendo algo. ¿Y qué estoy permitiendo? Estoy permitiendo una determinada acción, en este caso es cualquier cosa que tenga que ver con el servicio Dynamo y cualquier cosa o cualquier acción que tenga que ver con el servicio S3, y puedo definir sobre qué recursos específicos yo quiero establecer esos permisos. Entonces yo le puedo dar permiso, si yo esta política se la asigno a un usuario, ese usuario va a tener permiso a hacer lo que quiera de Dynamo y de S3, pero solo con estos recursos, o sea, solo con este bucket y los objetos que están dentro de este bucket, y en el caso de Dynamo, solo con esta tabla específica. Para otra tabla, si la política es solo lo que vemos acá, no va a tener permisos para hacer nada. Y además tenemos una segunda política, que es un deny explícito. Entonces, independiente que haya otras políticas más abajo que sí autoricen a usar el recurso, este deny explícito toma precedencia, y aquí lo que estoy diciendo es que puedo deniego cualquier acción relacionada con Dynamo S3 que no sea a estos recursos, ¿sí? Es como una especie de negación del anterior, y eso a veces se usa, ese tipo de política combinada de la acción más su acción negada, o sea, que deniego todo lo que no sea esto, permito esto y deniego lo que no sea esto, se usa para que si alguien por algún motivo abajo agrega una política donde se está permitiendo más de lo estrictamente necesario, el deny explícito tome precedencia. Y esa es la forma de construir una política de IAM. Y en el caso de políticas basadas en recursos,
es algo similar, pero que se asigna a un recurso específico como S3, como existen otros servicios donde yo puedo asignar políticas también directamente para ver quién puede y quién no puede acceder, etc. Entonces, acá un criterio para decir, bueno, cómo IAM determina finalmente si un usuario tiene o no tiene permisos a acceder a un determinado recurso. Eso va a depender de una serie de chequeos que IAM hace. Entonces, dado que un usuario está intentando acceder, por ejemplo, un usuario está intentando acceder a lanzar una instancia de cómputo. Entonces, ¿qué va a chequear IAM? Primero, si el permiso está denegado en alguna de las políticas que tenga asociada a ese usuario, está denegado de forma explícita el permiso. Si es así, directamente lo deniega y no sigue mirando ninguna política. Si no hay una denegación explícita, entonces veamos si es que el permiso está permitido de forma explícita en alguna política. Si está permitido, o sea, si existe alguna política donde dentro de esas acciones esté que el usuario pueda lanzar una determinada instancia, entonces la acción se va a permitir. Si ninguna política hace ninguna referencia a si el usuario puede o no lanzar una instancia, entonces se pasa a lo que es la denegación implícita. O sea, si no está en ninguna parte, se asume que el usuario no puede hacer esto y por lo tanto se deniega esa acción. Y eso es lo que se llama denegación implícita, y así funciona, y esos son los chequeos que hace IAM para determinar quién puede acceder a qué recursos, ¿sí? Y eso, por eso es súper importante, por una parte, tener este concepto de políticas, pero que además sigan el principio de mínimo privilegio para el acceso a los recursos. Entonces, entremos en un poco más de detalle el concepto de grupos y después el concepto de roles, antes de pasar a una mini demo que vamos a estar haciendo para mirar cómo funciona esto más en la práctica. Entonces, el grupo de IAM, decíamos, es un conjunto de usuarios de IAM que tienen características de permisos comunes, ¿sí? Entonces, la gracia de esto es que yo, en vez de estar concediéndole permisos a cada uno de los usuarios por separado, el hecho de que yo los puedo agrupar en estos grupos de IAM y asociarle la política al grupo, permite que la gestión sea mucho más eficiente, porque depende del grupo al que pertenece, y además, eventualmente, cambiarle los permisos a un usuario sea también más eficiente, porque basta con que yo tome, por ejemplo, este usuario Marcia Oliveira, si no quiero que tenga permiso de administrador, sino que permiso de desarrollador, es tan simple como moverla de grupo y ahí automáticamente va a tomar los permisos de ese grupo. Eventualmente un usuario puede pertenecer a varios grupos o puede no pertenecer a ningún grupo también. Eso es algo que, según las necesidades de administración, es cómo se puede manejar. Y los grupos no pueden estar anidados, o sea, no puede haber un grupo dentro de otro grupo, sino que los grupos son a nivel raíz. En el caso de los roles, este concepto es similar a un usuario de IAM en el sentido de que yo le puedo asignar una política o un grupo de políticas específicas a este rol, pero a diferencia de un usuario de IAM, el rol no está asociado a una persona específica. No es que el usuario o el rol tenga su usuario y contraseña y así lo uso. El rol, de hecho, no tiene ninguna contraseña propia como tal, sino que lo que ocurre es que está diseñado para que alguien o algo pueda asumir ese rol, obtener credenciales temporales y no permanentes, como el caso de la contraseña o del access key y el secret key, y con esas credenciales temporales poder acceder a determinados recursos. Eso tiene la gracia de que yo no necesito preocuparme del concepto, por ejemplo, de rotación de credenciales, porque eso es inherente a cómo funcionan los roles. Y entonces, desde ese punto de vista, es muchísimo más seguro que mantener usuarios o grupos con su usuario y contraseña, o con su access key y su secret key, dependiendo del tipo de acceso. Y permite implementar otro tipo de casos también, como por ejemplo accesos federados. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un Active Directory o tengo algún tipo de Identity Provider que yo estoy usando para acceder a otros servicios más allá de AWS y que estoy gestionando de forma centralizada en mi organización, en vez de tener que estar manteniendo identidades por separado a nivel de usuarios de IAM, grupos de IAM, etcétera, en AWS, yo lo que podría hacer es federar mi servicio de identidades
contra AWS, y eso en la práctica lo que hace es que en AWS, en vez de que se tengan que crear usuarios y grupos, lo que se crean son roles que se asumen cuando yo me autentico, por ejemplo, mediante un Active Directory o mediante un Azure AD o mediante un servicio como Okta u otro tipo de servicio, y me federo contra AWS. Y también los roles tienen la ventaja desde el punto de vista de seguridad de que si por cualquier motivo la credencial temporal que yo estoy usando, que al momento de asumir un rol se filtra, que es muy raro porque nadie la debería tener escrita en ninguna parte porque es algo que se usa más de forma nativa entre servicios, pero si así pasara, esa, al ser una credencial temporal, va a tener una duración de a lo mejor un par de horas o un par de minutos, pero no va a tener una duración de meses, por ejemplo. En cambio, una credencial de un usuario de IAM, si yo no me preocupo de implementar una política de rotación de credenciales y esa credencial se exfiltra por cualquier motivo o porque quedó hardcodeada en un código fuente de alguna aplicación y después yo fui y lo subí a un repositorio de Git y todo el mundo se enteró de esas credenciales, poder cambiar esas credenciales va a depender de que yo sea capaz de detectar que hubo una exfiltración y que implemente una política de invalidación de credenciales y de restaurar nuevas credenciales, etc. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, también el concepto de rol hace que el riesgo de exfiltración sea muchísimo menor, prácticamente inexistente, pero que además el impacto sea mucho menor que el hecho de filtrar unas credenciales que estén a veces hardcodeadas en código, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede usar el concepto de rol? Se puede usar por un usuario de IAM que puede asumir un rol para efectos de tener, por ejemplo, más permisos o eventualmente también asumir un rol en una cuenta de AWS distinta a la cuenta donde fue creado ese usuario. Se puede usar por un servicio de AWS en la misma cuenta o en una cuenta diferente. Vamos a ver en el ejemplo práctico cómo lo haríamos con S2. Y se puede usar, como decíamos, tanto para acceder a recursos en la misma cuenta donde se creó el usuario y el rol, o un usuario y una instancia podrían asumir un rol en una cuenta diferente de AWS. Y esa es una forma también eficiente de tener permisos cross-account, lo que se llama como el acceso entre cuentas de AWS sin tener que estar manejando credenciales en cada una de las cuentas. Entonces, ¿cómo se usa en el caso de una aplicación que esté en una instancia de S2 y que requiera acceder a un objeto que está en S3? Lo que se hace es que primero se crea una política de IAM dando accesos a un bucket de S3. Esa política se le asocia a un rol y ese rol se le asocia a la instancia. Y entonces la instancia lo que va a hacer es que va a usar ese rol que acaba de asumir con las credenciales temporales propias de ese rol, y eso lo va a utilizar para autenticarse contra S3 y poder obtener el objeto que esté dentro del bucket, ¿sí? Entonces, acá de lo que estamos hablando es de que en vez de yo tener que en la instancia asignar credenciales estáticas, por ejemplo, credenciales asociadas a un usuario de IAM, yo simplemente le asocio un rol. No necesito asignar credenciales porque el proceso de obtención de credenciales es algo que ocurre detrás de escena de forma totalmente administrada por AWS. Entonces no necesito ni siquiera saber cuál es la credencial que se está usando, sino que los propios sistemas, tanto en este caso de S2, contra IAM y contra S3, usan estas credenciales temporales. Entonces, ¿les parece que veamos esto en la práctica ahora? Y ya con eso vamos a ir más o menos terminando el módulo, salvo Dale, algunas cosas Rodri. más. Entonces, déjenme acá dejar de compartir mi share. Veamos. Entonces, avísenme si pueden ver mi navegador. La vemos. Dale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, si no me ha botado la sesión, vamos a ver ahí si estoy todavía conectado. Tenemos aquí yo tengo un escenario donde ya tengo una instancia de cómputo. No me voy a detener en los detalles de la instancia de cómputo porque eso lo van a ver en el módulo respectivo, pero lo que tenemos es una instancia de cómputo a la que yo me puedo conectar desde internet mediante SSH, o sea, mediante consola, mediante línea de comando,
y que puede hacer determinadas operaciones, ¿sí? Entonces yo puedo ir desde la consola de S2, conectarme a esta instancia y ganar acceso por SSH a la instancia, ¿sí? Entonces puedo trabajarla y esta instancia ya está corriendo en la nube, y puedo hacer cosas, o sea, puedo eventualmente hacer, no sé, si hago un ping 888, o sea, tengo acceso a internet, tengo acceso para hacer cosas, y lo que yo quiero es poder descargar un objeto que está en un bucket de S3 que está almacenado de forma privada. Y acá lo que yo tengo un bucket de S3 que se llama Cloud Practitioner Challenge-Rodrigo, y tengo un archivo que se llama ejemplo.txt que no está publicado, o sea, no es accesible públicamente, sino que requiere que el usuario que se conecte, que quiera acceder a ese recurso, tenga permisos para poder hacer un get desde el servicio de S3. Esta instancia no tiene ninguna credencial hoy día, entonces, si yo trato desde la instancia de descargar este archivo usando la línea de comandos de AWS, yo puedo tener una operación, puedo hacer una operación que sea AWS S3CP desde esta ubicación hacia mi ubicación local, y lo que me va a dar es un error porque no tengo ninguna credencial de IAM para poder conectarme a ese servicio. Por lo tanto, la autenticación va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esa instancia de cómputo pueda acceder a ese recurso? Yo podría crear un usuario de IAM, asignarle un access key y un secret key, venir a esta instancia, configurar esas credenciales y hacer que el usuario, que la máquina use la credencial de IAM, pero la forma más segura de hacerlo en verdad es crear un rol y ese rol asignárselo a la instancia. Entonces eso vamos a hacer ahora. Vamos a crear primero una política que sea una política que permita acceso a S3, al bucket específico. Vamos a crear un rol y le vamos a asignar esa política, y después ese rol se lo vamos a asignar a la instancia de cómputo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas tres cosas. Acá está en la consola de IAM y específicamente el panel de políticas de IAM. Veamos acá que tenemos la posibilidad de crear usuarios, crear roles, crear grupos, crear políticas, y después otros aspectos que tienen que ver con federación y otro tipo de funcionalidades que no vamos a ver en este momento. Entonces yo puedo usar alguna de las, si yo voy, por ejemplo, a las políticas que son gestionadas por AWS, que son las que tienen este cubito amarillo, estas son políticas que ya vienen nativamente al momento que yo creo una cuenta, y yo podría ir acá y decir, ok, quiero buscar una que tenga que ver con S3, y acá tenemos, por ejemplo, una que se llama Amazon S3 Full Access, que me permite hacer de todo en AWS, o una que se llama Amazon S3 Read Only, que me permite leer lo que yo quiera. Para efectos de esta demo, yo voy a crear una política customizada, utilizando el principio de mínimo privilegio, que me permita solamente ir a leer dentro de ese bucket específico donde yo quiero usar mis recursos. Entonces, yo podría ir y editar un documento JSON si tengo experiencia editando documentos JSON, pero también tengo un editor visual que me puede ayudar a armar una política. Entonces, lo primero es, ¿qué servicio? Bueno, quiero que esta política sea aplicable para conectarse contra S3. Quiero que las acciones sean acciones de lectura y acciones también de listar, por si tuviera que hacer algún tipo de leer el listado de buckets o cosas por el estilo. Y después, a nivel de recursos, quiero que esto aplique para un bucket específico. Entonces quiero que aplique, el bucket se llamaba, lo tenemos acá, Cloud Practitioner Rodrigo. Entonces quiero que ese sea el bucket, que ese sea el bucket donde yo pueda acceder, o sea, que no sea una política que me permita acceder a cualquier bucket, sino específicamente a ese. Y además, que me permita acceder a cualquier objeto, pero solo dentro de ese bucket. Entonces aquí voy a decir, a nivel de objetos, quiero que esto esté limitado a este bucket, y a nivel de objetos podría restringirlo incluso a objetos específicos, pero para efectos de esta demo voy a decir que puedo hacer cualquier cosa, pero solo objetos que estén dentro de ese bucket. Entonces voy a crear esa política con esas condiciones. Podría darle incluso más condiciones, pero por ahora lo vamos a dejar acotado a eso. No le voy a dar etiquetado para efectos de esta demo. Y esta política le voy a poner EC2
to S3 policy. Y en descripción le voy a poner lo mismo. Entonces aquí estoy creando, el primer paso, crear una política que me permita tener acceso de lectura y de listado en S3, pero acotado a ese bucket específicamente. Entonces ya tengo esa política. Segundo paso va a ser, voy a crear un rol para S2 que me permita tener ese permiso. Entonces voy a la sección de roles, ahora que la tengo acá. Quiero crear un rol asociado a un servicio, y acá un caso común es el servicio S2, entonces lo voy a seleccionar. Mi Mac anda medio lenteja ahora, pero a ver si me deja seleccionarlo. No te preocupes, Rodri, mientras ahí te carga, tenemos una pregunta, claro, como ellos están Súper. empezando en la nube, nos están preguntando qué es ARN. Ahí le estamos pasando la documentación, pero Perfecto. tradúcenos ahí rápidamente. ARN se llama Amazon Resource Name, es una forma de identificar recursos en general dentro de AWS, ¿sí? Una forma genérica de identificar recursos por un identificador. Entonces, eso se usa bastante cuando se hace integración entre servicios, sobre todo políticas de permiso, ese tipo de cosas. De hecho, antes de eso, o sea, esta es, si quieren, nunca la han visto, esta es la consola de AWS. Podemos incluso, después les voy a mostrar ahí, cuando ustedes entran a la consola, qué tipo de cosas se pueden ver. A ver si lo vemos bien rápido, acá. Pero la consola, esta es la consola web de AWS, que es una de las formas de interactuar con el servicio. Las otras formas son las formas programáticas. Entonces, cuando ustedes entran a la consola, les va a mostrar, por ejemplo, cuáles son los servicios que han utilizado recientemente, les va a mostrar información de costo y uso de servicios, tanto costo actual como proyectado, cuáles son los servicios que más costo están incurriendo, características de salud, si existe algún tipo de issue. Les va a mostrar, a dar acceso a una serie de tutoriales, por ejemplo, cómo lanzar una instancia virtual, cómo registrar un dominio de DNS, cómo iniciar una migración a AWS, cómo hospedar un sitio web estático. Tiene una serie como de tutoriales también en ese sentido, y documentación directa y anuncios recientes relacionados con servicios, y ustedes además pueden agregar sus propios widgets. Y desde acá, si ustedes saben a qué servicio pueden acceder, pueden tipear el nombre del servicio, por ejemplo, S3, y el buscador, aparte de estar integrado con las consolas de cada servicio, también ahora está integrado con características del servicio y con documentación relacionada con el servicio, por ejemplo, blogs o documentación oficial relacionada con el servicio, o artículos de conocimiento, tutoriales. Entonces, desde acá ustedes pueden acceder a un montón de, no solamente de la consola, de elementos de la consola, sino que también documentación, eventos, blogs, todo lo que tenga que ver con el servicio lo acceden desde este buscador unificado. Y otra forma de encontrar los distintos servicios puede ir acá a Services, ir a alguna sección específica. Por ejemplo, para S3 sería la parte de Storage, que se me pasó por aquí, por algún motivo no la estoy viendo, Storage al final, y acá ustedes pueden ver los distintos servicios de Storage que tenemos disponibles, entonces pueden ir a ellos también. Entonces, esto es, para quien nunca la había visto, esta es la consola. Acá se pueden cambiar de región. Acá estamos ocupando la región de Northern Virginia. Acá ustedes pueden ver su usuario y su número de cuenta, eventualmente loguearse o desloguearse. Desde acá también hay una forma de acceder a una línea de comando que es Cloud Shell, que permite interactuar de forma basada en línea de comando con los distintos elementos de la consola también. Entonces, hecho ese paréntesis, volvamos a, creamos una política, y ahora queremos crear un rol que dijimos, ya habíamos hecho en el paso anterior, dicho que íbamos a crear un rol que se lo íbamos a asociar a S2, y entonces ahora tenemos que decir qué política va a tener ese rol, y aquí yo puedo referenciar la política que acabo de crear, que se llamaba S2 a S3. Entonces, esa es la política que le podría agregar más de una política, pero por ahora solo le voy a agregar esa. Le doy siguiente. Me va a pedir darle un nombre y una descripción. Entonces acá el nombre le voy a poner, a ver si eso es el rol. Acá este documento lo que me dice es que básicamente este rol puede ser asumido por el servicio S2, eso es lo que quiere decir esto, y va a tener esta política que es gestionada por el cliente, no es nativa de AWS, porque la acabamos de crear. Le damos crear rol. Y entonces con eso el resultado de esto es que vamos a tener un rol de IAM con una política asociada, y lo que nos quedaría entonces sería después asociarle ese rol
a la instancia que tenemos corriendo, donde tenemos corriendo nuestra línea de comando para poder acceder a S3, ¿sí? Entonces, una vez que se cree este rol, vamos a poder usarlo dentro de la consola de S2, no sé por qué está dando tanto tiempo. Mi máquina anda medio lento también. Entonces, dentro después de la consola de S2, aquí, ¿dónde la tengo? Creo que acá. Bueno, puedo ir ahora a la consola de S2 y ahí voy a ver todas las instancias que tengo corriendo dentro de esa región. Y dentro de esas instancias, vamos a ver que aquí yo tengo una única instancia que está en ejecución en este momento, que es la que les mostré la línea de comando recién. Y en esa instancia, por defecto, si yo no configuré nada explícito, esa instancia no va a tener ningún rol asociado, por lo tanto no va a tener ninguna credencial temporal asociada. Y entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar esta instancia. A ver si me deja seleccionarla. Puedo ir aquí en acciones, seguridad, y acá yo puedo modificar el rol que tenga esa instancia. Y entonces aquí yo debería poder elegir el rol que acabo de crear, que se llama S2 to S3 role, y actualizar para que tenga asociado un rol. Fíjense que acá yo en ningún momento le he configurado credenciales como tal. Lo único que yo definí fue el rol. Las credenciales se van a obtener de forma temporal por debajo, ¿sí? Y entonces, si todo funciona bien y la instancia tomó ese rol y lo va a empezar a utilizar, a asumir ese rol para acceder a los servicios, y yo vuelvo a ejecutar este comando, el comando, a ver si me funciona. Y mi máquina no se cuelga, debería poder... Veamos, déjenme ver si puedo cerrar alguna pestañita para esto. Mira, Rodri, mientras ahí vas Voy a... terminando de cargar, Sí. nos están preguntando un poquito acerca de las prácticas. Por allí nos estaba preguntando, ay, déjame que se me... Se estaba preguntando Matías Barrera algunas buenas prácticas, entonces estoy compartiendo ahí mientras tú terminas de ¿Mm? cargar, les estoy compartiendo la guía de mejores prácticas, chicos. Es súper importante que lo vean. Ya saben, por ejemplo, práctica, o sea, validen sus políticas, vean los permisos, no entreguen sus claves, habiliten segundo factor de autenticación. Entonces va a estar bueno. Cuando terminen quizá la sesión y estén como autoestudiando, vayan, creen su propia cuenta de Amazon, empiecen a explorar y como van a tener este video, pueden hacer la misma demo que hizo Rodri para que vayan viendo que aprendieron y seguro ahí van a salir más dudas. Sí. A ver, no sé qué me... No sé si el S2 le faltó algo, pero... Sí, a ver. Veamos.
A ver si lo... Por algún motivo me está reclamando que lo había hecho recién y no funcionó bien, pero no sé por qué el head object lo veo acá. Sí, eso debería estar bien. Parte de hacer las pruebas en vivo, Rodrigo, así que tranquilo. Sí, cosas que pasan en las demos en vivo, pero lo había hecho media hora antes y estuvo bien. Pero bueno, a ver si lo toma ahora. No, eso está raro. No, eso está raro. A ver, si quieres revisémoslo, hagamos un trabajo en troubleshooting. equipo. Sí, porque a veces más ojos lo pueden ver. Entonces, tienes una instancia, ¿ok? La Tengo una instancia, instancia ajá, que tiene, que debería tener el rol que tiene esa política. De hecho, eso sí, no terminé de validar, porque el rol debería estar creado. Veamos si el rol tiene la política. Esa es una buena pregunta. Ese es el rol. ujú. Entonces, No, por algún Ahí motivo está. no tomó la Falta política. la policy. Entonces, tengo que arreglar la política después. Por eso es bueno, chicos, que ustedes hagan el ejercicio, porque van a Ahí fue empezar a donde mi entender. máquina se Ajá. quedó pegada y parece que no alcanzó a no alcanzó a agarrar la política. Entonces, attach policies. Entonces, eso es interesante. Cuando un rol no tiene ninguna política, es un rol que no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, lo otro que voy a hacer, que le había cambiado recién a la política, le agregué un permiso extra que era más permisivo, pero que no debería estar. Se lo voy a sacar para respetar el mínimo privilegio. Y vamos a editar política. Le voy a quitar el último que le agregué. Está ese, ok. Cosa, y este... Ah, ok, creo que nunca se lo terminé de agregar. Entonces voy a tener permiso al bucket y a dos solamente. Bien. Entonces probemos de nuevo. Vamos a voltar a la consola. ¿Puedo hacer el S? Sí. Bien. Muy Y bien. ahí está. Entonces ahí Muy descargué el bien. archivo y ahora puedo ir a mirar que el archivo está en mi máquina. Lo puedo ir a editar eventualmente. Y ahí puedo ver, dice, este archivo fue descargado de S3 usando un rol de IAM. Entonces, con eso, varias cosas importantes. Acceso programático desde una instancia de S2 hacia un bucket de S3, a pesar de que el objeto de S3 no es un objeto público, por lo tanto requiero autenticarme. Dos, nunca tuve que explicitar ningún tipo de credenciales, las credenciales se manejan por debajo. Yo puedo usar incluso un comando para saber con qué identidad se está llamando los distintos servicios. Y puedo mirar acá que esto S2 lo que está usando es un rol asumido a partir del rol S2 a S3 rol, que además tiene un identificador de la sesión, que en este caso equivale al ID de la instancia que estoy usando para acceder al servicio. Entonces eso también es interesante porque toda esta operación queda registrada en otro servicio que es un servicio de auditoría llamado CloudTrail. Entonces yo puedo también llevar cierto registro de qué identidades están intentando hacer qué desde qué lugar, también de un punto de vista de auditoría, ¿sí? Entonces, esa era la demo express, que nos salió un poco más larga, pero que ahí entre todos logramos hacer troubleshooting. Dale, no te preocupes. Tengo un par de preguntas para ti si quieres, ya antes de terminar, dale, porque no las hemos terminado de responder. Me Sí. parece bonita esta pregunta y no se necesita reiniciar, como cuando uno viene del mundo on-prem, siempre uno piensa en eso. ¿Cómo funciona ahí, Rodri? Exacto. Antiguamente, te hablamos un par de años o más, cuando uno le asignaba un rol a S2, había que asignárselo al momento de crear la instancia. Y si no, tocaba reiniciarla y tocaba hacer cosas. Pero eso ya se mejoró hace rato, ya hace varios años, y entonces ahora uno puede dinámicamente asignarle o quitarle un rol a una instancia on the fly, y la parte de seguridad se maneja internamente. Esa también es una de las gracias de usar nube, ¿no? Muchas de esas tareas que uno pensaría tradicionalmente que requieren un reinicio, o que requieren una ventana de mantenimiento, o que requieren este tipo de operaciones, acá funcionan de forma muy rápida y muy automática. Así como le asignamos el rol y le cambiamos la política, y eso toma acción
En el peor caso, en, no sé, 30 segundos, un minuto puede haber un desfase, pero toma acción prácticamente inmediata. Ujú. Vale, súper buena tu respuesta. Ahora hay otra, que esta también es bonita, y es, ¿esa instancia C2 puede tener varios roles o solo uno? ¿Y un rol puede pertenecer a varias instancias o cómo funciona esa relación ahí, Rodri? Ok. Una instancia puede tener solo un rol. Ok. Ahora, ese rol yo lo puedo usar efectivamente para múltiples instancias. Se lo puedo asignar a múltiples instancias al mismo tiempo. Ahora, un rol puede tener múltiples políticas. Entonces yo puedo ir incrementalmente agregándole políticas a un rol que requiera para un caso específico, ¿no? La idea es que la cantidad de roles que yo cree tengan que ver con los patrones de acceso que yo quiera tener para determinados perfiles, ¿no? Entonces, también eso me permite ser granular desde ese punto de vista, pero también reaprovechar algunos roles cuando tengo patrones de acceso comunes para las mismas instancias de cómputo en este caso particular, pero para los mismos servicios en general. Claro. Vale, Rodri, eran esas dos preguntitas, ya te doy el paso ahora sí para que puedas terminar la sesión. Listo. Y bueno, ya nos queda súper poquito, así que ya Ah, mira, rematemos. una última. Dale, dale. Mientras cargo El la... bonus, el bonus. ¿Cuál es el tiempo de caducidad de un rol? ¿Hay un tiempo de caducidad? ¿Cómo Hay un funciona? tiempo de caducidad, se puede configurar. El mínimo creo que son como, por defecto son como 15 minutos, y el máximo, si no me equivoco, son 720 minutos, que eso equivale a, no me acuerdo si es un día o algo así, Ujú, no, probablemente más. ujú. Pero es customizable. Ok. Tú puedes elegir, o sea, cuando lo creas aquí por consola, es como bien, todo bien automático, pero si tú lo creas de forma programática, puedes ser más granular respecto a eso. Ujú, vale. Igual chicos, recuerden que les hemos estado pasando los enlaces de la documentación. Ustedes pueden escribir ahí en internet de AWS IAM y ahí van a poder encontrar toda esa información. La idea es que aprendan también a hacer la búsqueda, a ser independientes de cada servicio que vamos hablando aquí en las sesiones, ¿vale? Bueno, y Eso. lo que vimos es exactamente, creo que están viendo la pantalla de PowerPoint, ¿cierto? Vemos la shell. A ver si me cambio de share. Esto. Share. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí vemos la presentación de nuevo. Súper. Bueno, lo que demostramos es exactamente esto, asignarle un rol a una instancia para que pueda acceder a un bucket S3. Solo como comentario general, y esto un poco al margen de, porque esto salió literalmente hace una semana, que tenemos ahora también la posibilidad de asignar roles no solamente a instancias y cosas que vivan dentro de AWS, sino que también a cosas que puedan vivir fuera de AWS. Entonces esa era una limitación que teníamos para el uso de usuarios de IAM todavía. Por ejemplo, si yo desde mi computador quiero conectarme a AWS, necesariamente tengo que usar un usuario de IAM, ¿no? O tenía que usar un usuario de IAM, y ahora existe la posibilidad también de usar roles con un concepto que se llama IAM Roles Anywhere, que se basa, no voy a entrar en el detalle, pero se basa en un esquema de certificados para poder generar credenciales temporales y asumir un rol específico. Así que ahora también no es un impedimento para usar roles el que esté usando cosas que estén fuera de AWS. Entonces, preguntaban de buenas prácticas y aquí vamos a dejar algunas de ellas así como bien resumidas. Primero, la mejor forma de proteger una nueva cuenta es dejar de utilizar el usuario raíz tan rápido como sea posible. Tiene demasiados accesos, demasiado permisivo, y de todos modos habilitar multifactor como otra buena práctica de uso de protección de contraseña. Cuando vean el módulo de seguridad van a ver varias otras prácticas adicionales que se pueden incorporar. Entonces, ya para terminar, y con esto ya cerramos, tips para el examen, bien rápido. Primero, desde el punto de vista de conceptos de nube, que es algo que se evalúa en el examen de Cloud Practitioner, saber qué es computación en la nube, cuál es la propuesta de valor, cuáles son los beneficios desde el punto de vista de seguridad, fiabilidad, alta disponibilidad, elasticidad, agilidad, pago por uso, escalabilidad, alcance global, economías de escala, y después saber que en el caso de AWS lo que permite como propuesta de valor es poder enfocarse en el valor para el negocio más que en gestión de infraestructura, entonces enfocar recursos hacia donde están realmente las actividades que generan revenue. Y desde el punto de vista de IAM, es importante saber cuáles son las capacidades de gestión que tiene el acceso a AWS, el tema de llaves de acceso o access key, las políticas de contraseña que se pueden asignar a un usuario, el uso de multifactor, las capacidades de IAM y los conceptos de usuario, grupo, roles, políticas, donde hay políticas que son gestionadas
por AWS y hay políticas como la que creamos en esta demo que son personalizadas o customizadas. Y muy importante saber que se puede, que hay, o que más bien no se puede, sino que es importantísimo proteger la cuenta raíz de AWS y que además existen acciones que solo se pueden hacer con esa cuenta raíz, como habilitar planes de soporte, cambiar las configuraciones de la cuenta, cambiar la contraseña del usuario raíz, y por lo tanto igual de todas maneras el multifactor ahí se vuelve fundamental. Así que con eso, ahora sí terminamos, vimos muchos temas hoy día, fue como un 2 en 1 desde el punto de vista de temática, así que por eso nos pasamos un poco más del tiempo, espero que les haya servido para profundizar esos conceptos. No sé, Isa, si quedaron preguntas pendientes en el chat. No, hemos tratado de responder la mayoría. Nos queda solo una así para cerrarla porque no, eso le está respondiendo ya Andrea Francisca, es acerca ya como tal del examen porque genera dudas. Y es eso, está en varios idiomas, les estuvimos pasando el enlace, igual vamos a recopilar todos los enlaces y se los pasamos por Discord, pero se puede presentar en inglés y en español, que sería más común para la región. Eso, nada chicos, les queremos agradecer. Rodri, muchas gracias por tu tiempo, abriste esta sesión y fue hermosa. Tuvimos 208, 210 personas conectadas, que no es menor. Nos encanta que haya gente como ustedes ahí súper pendientes en aprender y cosas así. Nos preguntan si te pueden contactar por algún lado, no sé, de pronto LinkedIn o algo así. Creo que en algún momento bueno, en LinkedIn estoy como Rodrigo Alarcón, creo que es mi Ujú. alias en LinkedIn, así que por ahí pueden contactar. Creo que alguna vez me metí al Discord, así que capaz que me pillen por ahí también, pero debería Dale, llegar una dale notificación. ahí cuando tengas tiempito te esperamos. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, chicos, eso, recordarles varias cosas antes de cerrar la sesión. Mira, cuando se cierre, cuando terminemos esta sesión, les va a aparecer una encuesta. Es importante que respondan la encuesta porque eso nos va a permitir a todos mejorar. Esta fue nuestra primera sesión, salió en general muy bien, pero queremos también saber qué podemos mejorar o también qué les gustó. Ahí también les pusimos un apartado para que nos digan qué aprendieron. Queremos es saber qué es lo que están aprendiendo también. Recuerden que por cada sesión vamos a estar sorteando 4 créditos que pueden utilizar en la plataforma de AWS, en la consola como tal. Es como para incentivar un poco y vamos a garantizar que cada sesión ganen personas distintas, que no se repitan, porque son créditos de unos $25 que les van a ayudar para dar ese primer paso y empezar en la inmersión de la nube. Esto lo vamos a hacer el sorteo entre mañana, pasado mañana, jueves o viernes, lo vamos a hacer por las redes sociales y también lo vamos a avisar por Discord, pero porfa para que estén ahí pendientes, es súper importante. También les vamos a avisar por Discord cuando queden ok los videos en YouTube para que lo puedan repasar y les pasamos la documentación, el PDF de esta presentación. Vale, muchísimas gracias a todos y bueno, tengan feliz noche. Nos Espera, vemos, dale, dale. Isa, antes la foto. Ah, bueno, podemos, si quieres dejar de compartir, Rodri, para que tomemos una Dale. fotito. Bueno, alguien tome por ahí la captura de Ah, pantalla. Eso, muy bien. Y creo que hay que cambiar la vista, ¿no? aún Galería. Yo tengo, aquí la tengo. Ok. Dale, chicos. Entonces, ¿quién toma El la tema del fotito por ahí? host faltaba para Chris, Sí, pero el cambio de host. ¿quién está como host, Rodri? yo estoy como host. ¿A quién lo dejo? Edu, puede ser, que era el que tenía la ¿Y a sesión. mí? Make host. Ya, sí, los vouchers, chicos, aplican para los que asistieron, como ya hemos comentado. Igual vamos a hacer un resumen de todo lo que dijimos en el Discord, ¿ok? Faltaría creo que Andrea y Eileen también. Bueno, una selfie acá mientras tanto. Vamos, Edu. Ahora sí, perdón, que están tocando la puerta. Ya, démosle. ¿Salió, no? Dale. Sí, ahí salió una. Vamos a hacer una sesión, prometo que voy a hacer una sesión con los demás para que puedan quedar también ahí en la foto. ¿Listo? Oye, ¿y no podemos probar ver si todos pueden habilitar la cámara? Creo que esa opción igual estaba, así podemos ver A si ver, podemos, probémosla. No, no estoy segura, no Probémoslo. prometemos, pero podemos probarlo. a ver si reventamos Zoom, po. Ahí vamos a ver cuánto funciona la nube. Todos activamos la cámara. Vamos a ver. No sé si puedes verlo ahí, Edu. A ver, intenten todos habilitar su cámara, a ver si empiezan a aparecer. ¿Le O si habilitaste algo? sí, es que estaba habilitada para las personas que estaban que iban a atender, así que no les sale. Ya, a ver. Bueno,
¿Y qué les parece si los que están conectados se toman una selfie? Tómense una selfie, chicos, así, con el Zoom. Tómense una selfie. Los esperamos. Tómense una selfie y revientan Discord. Queremos que nos manden todas sus fotos haciendo así. Cámbiala, claro. No, puedes cambiarla, Andrés. Andrés, ahí en la parte superior, chicos, hay algo que dice vista, superior derecha. Tienen que cambiar la vista a modo galería. Como galería. Galería. Y cuando la vean ahí, tómense una selfie así y nos las envían por Discord y las suben en redes sociales. Súbanla en LinkedIn, Instagram, donde quieran. Queremos que revienten esas redes sociales. ¿Vale? Cuéntenos si ya están subiendo la fotito, si ya la están tomando. Sí, del cel. Tomen, es que alguien está desde el cel. Bueno, pero los que no estén desde el cel, la pueden hacer. Captura de pantalla. Vamos a empezar a hacer este ritual de nosotros, si les parece. Al Sí, final me de cada sesión, todos tienen que estarse tomando una selfie y nos la van a compartir. Vamos a hacer una mega galería por ahí. ¿Les parece? Bueno, chicos, vayan avisándonos con el +1. Tómense una selfie y la suben a un paquete en S3 solo con permisos de lectura. Claro. Muy bien. Yolima, te compartimos el disco por WhatsApp, no te preocupes. Que preguntó que dónde estaba el disco. Ok, igual ahí ya lo compartió Fer también. Súper. Entonces, vamos chicos, la foto, 1 minuto más. Díganos si tomaron su selfie ahí y nos la comparten. Ahí están apareciendo, mira. Tomada. Vamos a ver el channel. Hola, Vamos a ver, Carlos. vamos a ver el Discord porque no la tengo. A ver. Oye, me Bien. encanta. ¡Guau! Me encanta. Vamos a hacer un collage gigante y vamos a hacer esta publicación en estos días. Me encanta, muy bien. Me encanta. Ahí vamos viendo, miren. Ahí las vamos viendo en Discord. Excelente. Súper bien, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Rodri. Listo. Que Nos estén vemos muy el próximo miércoles, chicos. Atentos. Un Gracias a abrazo. todos. Gracias, chao. Adiós. Chao, chao. bien. Chao, chao.